Gracias por Bueno, invitarme. quedaron algunas cosas para analizar y, como recién decía, no solo lo que pasó, sino lo que puede pasar y una tendencia que se está dando a nivel internacional, ¿no? Tal cual. El famoso voto de fe. Explícame lo que es el voto de fe. El voto de fe. Pensaba, para explicarlo fácilmente, una escena de Nueve Reinas. ¿Te acordás una escena del baño? ¿Qué pasa si te dijera, Nacho, te puedo asegurar 1 millón de votos a nivel nacional? Abrí los ojos y Claro. decir, interesante, Y bárbaro. sí. Te ofrezco 5. No. Un poco sé yo. más. Y sí. Lindo. Te ofrezco ahora Claro. 32 Dale. millones de votos a nivel Sí, nacional. quiero. Ese es el número hoy actualmente de la cantidad de creyentes religiosos entre católicos y evangelistas que hay a nivel nacional. 32 millones en un terreno, en un país de 44. 32 millones de 44. O sea, Así tenés es. un público cautivo Exactamente. esperando representantes. Podemos también ser cautos nosotros y decir que no hay una transferencia directa. No, está Pero bien. si se tocan ciertas fibras puntuales, puede haber una gran traducción a lo que es intención de voto. Como pudimos ver en Santa Fe. Exacto. Y ahí aparece esta cuestión que me tomé el trabajo de googlear, Sí. Granata, y la palabra más asociada de Granata es sorpresa. En menos de un segundo, en la mitad de un segundo, hay 2 millones de resultados que asocian a Granata con sorpresa. Y ocurre este fenómeno del voto de fe que me estás mencionando, que es algo muy subestimado, muy sorpresivo, inesperado, porque se escapa a los radares habituales de las encuestas clásicas de la comunicación política y de la política en sí mismo. Y hay algunos tips de por qué eso empieza a no captarse por los radares más tradicionales. A ver, antes de meternos en esos tips, lo del voto de Granata no fue porque es una modelo, porque es mediática, porque es bonita y sale, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Hay una composición, ¿no? Hay una composición. Gran parte tiene que ver con un nivel alto de imagen pública. Sí. Hubo un gran crecimiento a partir de estar alineado a una cuestión de un debate nacional, como esta cuestión de los pro vida y la legalización del aborto. Se sumó a esa gran ola. Yo creo que, de hecho, Walter Guione, su compañero de militancia, también es algo que es un pastor, por ende, hubo una atracción que tiene que ver necesariamente con este voto de fe. Pero hay, como vos bien mencionás, todo un combo, que hablamos la columna pasada de los outsiders, los que vienen de afuera, que claramente potencia. Y el voto de fe, como te dicen en esta Nueve Reinas que hicimos acá, tiene muchísimo que ver con una cuestión, con una densidad, porque son una mayoría bastante silenciosa. Exacto. Son silenciosas. ¿Por qué, Nacho, son silenciosas? Porque el religioso, le hace católico, evangélico y otras manifestaciones, tienen una construcción mística. ¿Qué es mística? Hacia adentro. No manifiestan tanto, tienen una relación íntima con Dios. Por el otro lado, podemos ver cuando hay activistas de causa social, podemos poner los pañuelos verdes, existe un hacia afuera. ¿Qué es esto? Ganan los medios, ganan la opinión pública, se manifiestan realmente muy fuertemente, y es lo que ocurre en comunicación, algo también muy interesante, porque esto afecta de lleno y lo está viendo a nivel nacional. Por eso Macri lo invitó a Granata a sentarse y a dar una muestra de opinión de que lo está aceptando. Existen burbujas de eco. ¿Qué es esto? Un grupo de personas significativa que hace como estos erizos de mar, se infla, generan burbujas de eco que sobre representan. ¿Qué es esto? Somos un puñado de gente muy importante, pero aparentamos ser mucho más. Y eso es un poco lo que hace que el fenómeno del voto de fe sea muy subestimado hasta que te aparecen sentaditos en la Cámara de Diputados. Exactamente. Bueno, a nivel internacional esto también se da. Imagino, ¿no? Tenemos un ejemplo bien cercanito, limítrofe con Bolsonaro, Claro. Que el primer acto de campaña fue ir a bautizarse al río Jordán. Fue surrealmente, Fuerte, claramente. El católico, su mujer evangelista, y establecieron toda una plataforma a partir de ahí. Y hay algo que me parece como súper importante para tener en cuenta, muchas cosas para analizar, pero una de ellas es que hay como una suerte de grieta entre el activismo social y el activismo religioso. El activismo social forma militantes. El militante de raíz, de dato, es alguien que está luchando por una conquista social, la lucha. Y un místico, una persona de religión, lo que hace es entregarse, es confiar, es ser un fiel. Fiel tiene que ver con confiar, se entrega al otro. Por eso hay una alta demanda, una alta traducción de lo que es el voto
que un pastor puede guiar o que una institución católica puede guiar para que eso realmente se efectivice en las urnas. Che, por eso es Lisandro, tan efectivo. Y los que son dueños de este voto de fe, ¿no? ¿Qué esperan de su candidato? Por ejemplo, bueno, de Bolsonaro, el presidente de Brasil, pero de Granata, ¿qué esperan? ¿Solamente lo que prometió en campaña o esperan otras cosas relacionadas justamente a sus creencias, a su forma de pensar? Sí, hay algo que es común y que estuve viendo en comunicación y lo estuve analizando, que tiene que ver con que se respeten los valores tradicionales religiosos. Lo que se asegura, más allá de los pro vida, más allá de pequeños y grandes debates que hay en cuestiones de leyes, lo que reúne este voto de fe es esta cuestión de respetamos nuestras tradiciones. Lo que se está jugando ahí es, en cierta manera, preservar las tradiciones y que aparece un representante que toca esa fibra. Y realmente, y como para dar también una conclusión de por qué es tan importante el voto de fe, es que el ser humano cree por naturaleza. Puede creer en una religión, puede creer en la lotería, pero deposita la confianza y deposita su descanso en eso. Entonces, los candidatos que realmente hacen una lectura inteligente, como vimos en el caso de Granata, como vimos en el caso de Bolsonaro, y logran establecer un vínculo directo, se produce una traducción muy grande, porque es un gigante bastante silencioso, porque es un gigante que está orando más que marchando, y que en ciertos momentos, cuando se alinean ciertas teclas comunicacionales, se puede traducir en votos. Y eso es algo que nos tiene un poco desconcertado a toda la clase política. Se pateó un hormiguero, me da la sensación. Así es. Gracias, Nacho, un gusto. Seguimos.